Mi nombre es Ana Paulina Ramírez Olmedo y les voy a explicar sobre los focos de auscultación, los ruidos cardíacos y los ruido mayor y menor. Entonces vamos a comenzar. Encontré dos mnemotecnias. La que se me hizo un poco más compleja es la mnemotecnia APATA, la cual, como nosotros sabemos, los focos de auscultación es el aórtico, pulmonar, accesorio, tricúspide y el apexiano o mitral. Entonces, en esta mnemotecnia nos vamos a basar en que el A es aórtico, P pulmonar, A accesorio, tricúspido y A apexiano. Entonces, aórtico, pulmonar, accesorio, tricúspideo y apexiano o mitral. En la otra mnemotecnia que encontré decía que ahora TTM, entonces era aórtico, pulmonar, tricúspideo y mitral. Los focos de auscultación nos van a indicar cómo se encuentran las válvulas. Y el foco aórtico está situado en el espacio intercostal derecho y la línea paraesternal izquierda. El foco pulmonar está en el espacio intercostal izquierdo y la línea paraesternal izquierda. El tricúspideo está en el espacio intercostal izquierdo y en la línea paraesternal izquierda. El apexiano mitral está en el espacio intercostal izquierdo y la línea media clavicular izquierda. Los ruidos cardíacos se deben a los cierres de las válvulas y el primer ruido lo vamos a escuchar. Bueno, así que se los voy a decir. El primer ruido lo vamos a escuchar como tum y este va a comenzar en el sístole ventricular y es ocasionado por el cierre de las válvulas atrioventriculares, la cual es la mitral y la tricúspide, y por la apertura de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. En el segundo ruido va a comenzar la diástole ventricular y por el cierre de las válvulas sigmoideas y la apertura de las atrioventriculares. En el tercer ruido se va a apreciar la diástole con disfunción ventricular y va a tener un llenado ventricular rápido. En el cuarto ruido va a haber una eyección forzada y va a haber un ruido anormal presistólico, que es cuando hay alguna patología. ¿Cómo se van a escuchar los ruidos cardíacos? El primer ruido lo vamos a escuchar como tum, el segundo ruido lo vamos a escuchar como tam. Entonces es tum, ta, tum, ta. Y ahora también hay algunos ruidos de Korokov, los cuales fueron inventados por este señor en 1874 y se miden con la presión arterial mediante un fonendoscopio y un nanómetro en neurobiología. Y bueno, el primer ruido de Korokov va a ser un golpe fuerte, que es en la fase 1 de la sístole. El ruido 2 va a ser un soplido en la fase 2, que igual es en la sístole. El ruido 3 va a ser un golpe suave y va a ser en la fase 3. El ruido 4 es un soplido que se desvanece. Si alguna vez han tomado la presión arterial, entonces colocamos
y empezamos a inflarlo y se pone el fonendoscopio y se va a empezar a escuchar. Cuando ya está completamente inflado, se va a empezar a escuchar el latido del corazón y luego va disminuyendo hasta que es un ruido muy desvanecido. Bueno, ahora les voy a explicar sobre la circulación mayor y menor. Como sabemos, el corazón es el que es una bomba, la cual va a transportar sangre y la sangre transporta oxígeno, nutrientes, hormonas, los desechos y las aurículas van a recibir y los ventrículos van a descargar. En la circulación menor es la que va a estar del lado derecho del corazón y el corazón va a trabajar con una bomba en el circuito pulmonar. En la circulación mayor, esta va a ser del lado izquierdo del corazón y va a trabajar como un circuito sistémico de todo nuestro cuerpo, va a nutrir y enriquecer todos nuestras extremidades, pues todo el cuerpo. Si podemos observar, la circulación menor es la que está aquí en azul y la circulación mayor es la de color rojo. Bueno, aquí el corazón, bueno, en la circulación menor va a empezar va a entrar la sangre por la vena cava superior y la vena cava inferior. Y esta va a llegar al ventrículo derecho y de ahí va a entrar por la válvula tricúspide. Y lo que hacen las válvulas es que ya no dejan regresar la sangre hacia atrás. Entonces va a ingresar al ventrículo derecho, este se va a contraer y va a expulsar la sangre que va a entrar por la válvula pulmonar. Y pues como ya sabemos que la válvula pulmonar ya no va a dejar regresar la sangre, entonces esta se va a la arteria pulmonar y de ahí va a pasar al orificio, bueno, llega a la arteria pulmonar y de ahí ya se va a ir a los pulmones, va a dejar la sangre que tiene el desecho y va a enriquecerse otra vez de oxígeno. Y ya una vez la sangre llena de oxígeno, va a entrar, vamos a pasar a lo que es la circulación mayor. Ya cuando la sangre tiene oxígeno, va a entrar por la vena pulmonar y va a llegar a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar por la válvula mitral y va a llegar hacia el ventrículo izquierdo. Se va a contraer y va a aventar la sangre hacia la válvula aórtica y pasa por el callado aórtico, llegando a la aorta y ahí ya va a llegar a los lechos capilares y se va a distribuir por todo el cuerpo. Y de mi parte sería, ahí está. Igual se los voy a poner para que los chequen. Gracias.